pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 25 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Acciones concretas y niveles más altos de presión para recuperar la democracia pidió el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante su participación en la reunión del Grupo de Lima celebrada en Bogotá. En un día el mundo vio lo que hemos sufrido por años, aseguró, y destacó que cuando se usan asesinos a sueldo, así lo dijo, es momento de actuar en vista de que un país como Venezuela en manos de criminales es una amenaza para la región. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, exhortó a los asistentes a intensificar el cerco financiero y diplomático sobre el régimen de Maduro, incluyendo el congelamiento de activos de PDVSA en sus respectivos países y la anulación de visas a su círculo más cercano. Estados Unidos está 100% contigo y con los venezolanos, le dijo a Guaidó, el funcionario norteamericano. Al tiempo que combinó a militares venezolanos a elegir la oferta de amnistía, de lo contrario no tendrían escape y perderían todo, parafraseando al presidente Trump. El presidente anfitrión, Iván Duque, aseguró que los actos de barbarie los vio el mundo y fueron el sello de la derrota moral de la dictadura. Más de 140 miembros de la Fuerza Armada Nacional han llegado a Colombia, dijo. Espero que el Grupo de Lima haga un llamado a los militares venezolanos para que se pongan del lado de la Constitución. Varios datos. El Departamento del Tesoro sancionó a los gobernadores oficialistas de Carabobo, Zulia, Apure y Vargas por corrupción e impedir el paso de ayuda humanitaria a nuestro país. Además, Estados Unidos convocó a reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de Venezuela. Esto vamos a conversar sin duda con nuestro primer invitado. Y el presidente de la Constituyente Comunal aseguró que la Fuerza Armada propinó derrota al imperialismo. Las preguntas que nos hacemos son: ¿el asesinato de 4 indígenas pemones venezolanos es una victoria? Dejar un saldo de hasta 300 heridos venezolanos, según la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una victoria, o incluso permitir la quema de 2 camiones con ayuda humanitaria que venía a aliviar la situación de niños con desnutrición severa o enfermos de diabetes es una victoria. Decía Octavio Paz que la ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar, incluso sentir, diría yo, porque lo que vimos el fin de semana fue una crueldad sin límites, y no precisamente contra el imperialismo, sino contra el pueblo venezolano. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el embajador Diego Arria. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Él estuvo en la frontera durante el fin de semana, lo vimos a través de sus cuentas y sus redes sociales. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Ahora estoy en México. Dentro de un ratico llega el secretario general Almagro y el ex embajador de Panamá, Willy Cochés. Los 3 vamos a recibir hoy en el Museo Antropológico el premio Rómulo Betancourt para la democracia y la diplomacia, que crea la Human Rights Foundation. Así que estamos yo por lo menos me siento muy orgulloso y honrado de estar con esos 2 personajes amigos de Venezuela. Pues felicidades, embajador, y como siempre, gracias por compartir con nosotros unos minutos. Yo le pedí una primera valoración antes de escuchar su experiencia personal sobre lo ocurrido el fin de semana, sobre esta reunión en Bogotá a la que asiste el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Los mensajes que fueron emitidos allí: se pide más presión
o contra el régimen venezolano, sobre todo a la luz de lo ocurrido durante el fin de semana. ¿Qué puedes comentarnos? Pues mira, el acuerdo, la resolución tomada, la declaración del Grupo de Lima es sin duda importante, refleja la voluntad de ayudarnos. Es un compromiso de países que han demostrado a lo largo de este proceso que realmente quieren ayudarnos a rescatar la libertad. Pero tiene, por supuesto, en mi perspectiva, elementos que me preocupan. Por ejemplo, el haber incluido y sin uso de fuerza. María Alejandra, toda intervención humanitaria, si se quiere alcanzarla realmente, requiere un apoyo militar. No hay intervención humanitaria sin apoyo militar. Lo que puede haber son los buenos deseos de hacerla, como fue la operación de este fin de semana. Pero si uno quiere realmente lograr una asistencia humanitaria a un país, tiene que tener apoyo militar. Yo probé la primera cuando estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el caso de Bosnia. Y efectivamente, iban los camiones con medicina, etcétera, pero al mismo tiempo iban soldados debidamente armados, incluso hasta con tanques que iban por detrás en muchos lugares. Pero hay una reticencia al uso de incluso mencionarla. Y en el fondo, María Alejandra, se olvida algo que es para mí fundamental, que fue la declaración de la responsabilidad de proteger, que las Naciones Unidas, 191 países aprobaron, donde decían que el rescate de la libertad a todo un país que sufre brutales y abominables condiciones como el caso venezolano, tiene que atenderlo y tiene que ponerle fin los países. Y cuando dice ponerle fin, no dice dando declaraciones, sino ponerle fin tomando acciones. Embajador, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la intervención de alguno de los asistentes a esta reunión en Bogotá, aunque el presidente encargado pedía elevar la presión, los niveles de presión y acciones concretas. Lo cierto es que algunos presidentes expresaron preocupación sobre la escalada de un conflicto y justamente que incluyera el uso de fuerzas armadas internacionales. Yo quisiera su comentario. El presidente Pence, y vamos a reponer su declaración, el vicepresidente Pence sí advirtió que todas las cartas están sobre la mesa, pero digamos que el resto de los asistentes, al menos los presidentes, expresaron preocupación sobre este tema. ¿Qué puede decirnos? Pues mira, aquí se están confundiendo varias cosas. Aquí no se trata de una invasión militar a Venezuela. Aquí no se trata de una intervención militar a Venezuela. Todo el mundo ha hablado de que se trata de llevarle, de rescatar a una población que sufre problemas de medicinas, alimentos. Aquí se trata de una asistencia humanitaria. La única manera, te repito, de lograrla es con un apoyo militar. Si no, es como un saludo a la bandera, una de las demostraciones de la mejor buena voluntad, pero mientras tanto sigue la situación de Venezuela siendo cada vez peor. E incluso, curiosamente, el gobierno de los Estados Unidos es el que permanentemente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, cosa que muy bien hizo el presidente Juan Guaidó, repitiendo y exigiendo lo mismo. Pero evidentemente muchos de los países reaccionan en función, obviamente, de su propio interés nacional y de cómo estas declaraciones caen dentro de su propia población. Y algunos, yo me la he pasado recordando de algunos de ellos, porque yo vi muchos de ellos en la reunión cuando estuve en Cúcuta, de que el Libertador, cuando quiso rescatar la libertad en Venezuela, fue a Colombia y se trajo soldados colombianos, y no contento con eso, recibió la Legión Británica, sin la cual seguramente no habría sido mucho más fácil. Nosotros los venezolanos solos no podemos resolver esto, y por eso es que exigimos, no pueden marginar la responsabilidad de proteger, es una responsabilidad universal, es el mínimo que debe hacer el mundo ante un país como el nuestro, que ha cumplido con todas las normas, requisitos y condiciones que nos han exigido hasta la del Vaticano. Embajador, vamos a reponer de inmediato un extracto muy corto de la intervención del vicepresidente Pence de los Estados Unidos. Él se refería a este tema de todas las opciones y la presión internacional en los siguientes términos. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. En los días venideros, Estados Unidos anunciará sanciones aún mayores sobre las redes financieras corruptas del régimen. Trabajaremos con todos ustedes para encontrar hasta el último dólar que han robado y trabajaremos para devolver ese dinero al pueblo venezolano.
A medida que seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, esperamos una transición pacífica a la democracia. Pero como ha dicho claramente el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Quisiera su comentario, embajador. Yo creo que la única realmente opción y esperanza que tenemos es justamente la que ha mencionado el vicepresidente Pence, porque si nuestros vecinos, nuestros hermanos latinoamericanos ya han anunciado que no tienen la disposición ni la voluntad de que la asistencia humanitaria sea utilizada a la fuerza, el único que nos queda entonces son los Estados Unidos de Norteamérica, que siguen con una posición firme en materia de no cambiar su posición. Yo creo que ese es, María Alejandra, en el fondo la única esperanza que tenemos después que uno lee la declaración del Grupo de Lima. Y yo por eso le digo, amigos del Grupo de Lima, dice un tweet, no se trata de una invasión militar, se trata de una intervención humanitaria con fuerza, si realmente se quiere lograr el objetivo de ayudar a los venezolanos. Embajador, estoy viendo las imágenes del viceministro de Exteriores de Perú. Le voy a pedir a mi equipo a ver si nos podemos conectar a alguna de las señales de Internet. Está leyendo justamente la declaración a la que usted hace referencia del Grupo de Lima. Ya me dirá mi equipo cuando tengamos nos ha llegado el documento escrito y bueno, los países que asistieron hoy al encuentro condenan las acciones inicialmente deliberadas del régimen ilegítimo de Maduro sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional. Les sugiero la señal de BPI, chicos, la está transmitiendo. Han impedido el 23 de febrero el ingreso de artículos de primera necesidad de asistencia internacional mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos, muertos en la frontera con Colombia y Brasil. Ya ha terminado la declaración, pero en todo caso, embajador, yo tengo que preguntarle, ciertamente no hacen referencia a este tema del uso de las Fuerzas Armadas. Está declarando el canciller de Colombia, me equivoqué, Carlos Holmes Trujillo. Si lo tenemos, ustedes me indican. Embajador, quisiera su comentario sobre este tema del uso de Fuerzas Armadas extranjeras, porque, insisto, incluso el presidente de Panamá, que recordaba a Noriega durante su intervención, expresaba su reticencia en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que todo lo que se ha mencionado, por ejemplo, lo que dijo el vicepresidente Pence, de otras sanciones financieras, de buscar todos los recursos que se han robado, eso me parece muy importante. Pero no es nada más importante que ponerle fin y desalojar un régimen que sigue masacrando venezolanos diariamente. Todos los que estaban en Cúcuta vieron claramente que es imposible a ayudar al pueblo venezolano por la vía desarmada como se intentó con ejércitos de voluntarios civiles desarmados. O sea, estamos enfrentados ante una realidad que realmente se quiere desconocer. Ahora, yo entiendo perfectamente las motivaciones que pueden tener y entiendo las reacciones que pueden tener sus países, porque se sigue hablando de una intervención militar como una especie de invasión cuando eso no es el caso. Te repito, María Alejandra, se trata de una intervención humanitaria apoyada por fuerzas militares, porque de otra manera es imposible hacerlo. Si se quiere hacer así la fuerza militar, simplemente no se está aspirando a cumplir con ese propósito. Embajador, también tenemos un extracto de la declaración del presidente anfitrión, el presidente Iván Duque, cuando estaba en compañía de el presidente encargado Juan Guaidó y el vicepresidente Pence en una reunión privada. Él se refería a la situación en Venezuela en los siguientes términos. Lo escuchamos y quisiera su comentario. Diplomático que se ha empleado, producto del Grupo de Lima, de la Organización de Estados Americanos, de los países del hemisferio, los países de la Unión Europea en su gran mayoría, recientemente países de Asia como Japón, hoy Corea, muestra que hay una clara convicción por ayudar a Venezuela. Y yo quiero decir algo también con claridad, lo que vimos este fin de semana es reprochable, que un dictador intente por todos los medios, con barbarie, evitar que llegue la ayuda humanitaria para rescatar a su pueblo. Eso es un crimen de lesa humanidad. Embajador, quisiera su comentario porque usted estuvo en el terreno y pudo ver en primera persona la acción de los cuerpos de seguridad, incluso los colectivos que efectivamente impidieron el paso de estos camiones, dos de los cuales resultaron incinerados. Lo escuchamos. Yo te aprovecho de decirte algo, María Alejandra. El rol que ha jugado el presidente de Colombia, su canciller
en esta materia de buscar apoyo para el caso venezolano y de ayudarnos es extraordinario. Eso me parece que está en primera fila. El planteamiento que hizo el presidente Juan Guaidó a los miembros del Grupo de Lima también ha sido central, porque no ha declinado la obligación de denunciar realmente las cosas como son. Ahora, lo que señala el presidente Duque, que evidentemente la acción multilateral, etcétera, ha sido y contribuye a asfixiar un poco el régimen, es la realidad, pero realmente no es suficiente. Los que estamos allí vimos perfectamente, y te repito, como un pueblo valiente. Te digo una cosa, era muy emocionante ver a todos estos jóvenes, mujeres, hombres, en los distintos puentes intentando pasar asistencia humanitaria, desarmados, y ver del otro lado a los malandros y criminales del régimen disparando perdigones y gases lacrimógenos, que por cierto entraban dentro del territorio colombiano porque estábamos en esa zona. Y sin la menor duda afectaron, si pudiera decirse, la soberanía de Colombia. Mira, el gran Havel decía, en el caso del Kosovo, que intervenir a un país que está siendo víctima de una masacre justifica cualquier cosa, incluso violar lo que se llama la soberanía de un país. Y el caso de Venezuela no puede ser más elocuente en esa materia. Embajador, dos inquietudes. Uno de los puntos de la declaración del Grupo de Lima, hacen un llamado a la Fuerza Armada venezolana, pero manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional. Quisiera su comentario porque digamos que es un mensaje reiterativo de la comunidad internacional, al menos los países comprometidos con la transición a la democracia en nuestro país, hablar de todos los esfuerzos de no cesar hasta alcanzar el objetivo. Quisiera su comentario. Y por otra parte, si cree usted que en estos términos se va a expresar Estados Unidos en esta reunión urgente del Consejo de Seguridad que han convocado para hablar de Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, queda una vez claro que todo se confía, todo está montado sobre la posibilidad de fraccionar a la Fuerza Armada, y que la Fuerza Armada como institución realmente apoya el gobierno legítimo del presidente Guaidó. Y recordar, separar a la Fuerza Armada de los grupos que son realmente asociados al tráfico de drogas, etcétera, etcétera, pero no es la institución como tal. Y el tema central sigue siendo de que el llamado es a la Fuerza Armada. Yo creo que lo que dijo Pence y lo que dijo Trump no puede ser más claro. Ustedes pueden perderlo todo o ganarlo todo en la medida en que ustedes realmente se vinculen y asocien al respaldo de un gobierno legítimo. Esa es la realidad. Y mañana en el Consejo de Seguridad, los Estados Unidos van a presentar el caso de Venezuela, evidentemente muy parecido a como lo vienen señalando a partir de lo que ha sucedido durante los últimos días. Y ahí estará Rusia y China y otros países que forman parte del Consejo de Seguridad oponiéndose a que haya cualquier clase de acción. Lo que van a hacer los norteamericanos no es proponer una acción militar sobre Venezuela, ni que se le parezca, pero sí exponer realmente lo que está aconteciendo en el país y volverlo a poner en el primer escenario político del mundo, que es el Consejo de Seguridad. Embajador, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Felicidades por este reconocimiento. Seguiremos en contacto para analizar el desarrollo de lo que está ocurriendo en nuestro país, este proceso inédito, una posible transición que está en marcha. Vamos a la pausa, regresamos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece. Porque Dios puede más, siempre puede más. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Escuchaban ustedes la opinión del presidente de Colombia, Iván Duque, como anfitrión de esta reunión del Grupo de Lima. Él se refería a lo ocurrido el fin de semana en nuestro país como delitos de lesa humanidad, no solo por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado que dejaron como saldo 4 víctimas mortales confirmadas. Se habla de un número superior de forma extraoficial, sobre todo en Bolívar, la cantidad de heridos y también impedir el ingreso de ayuda humanitaria tan necesaria en nuestro país, lo cual terminó, por cierto, con la quema de 2 camiones en la frontera con Colombia. Hoy el Foro Penal Venezolano ofrecía detalles acerca de los datos precisos que han logrado recabar en el terreno. Hablaban de la muerte de 4 personas y la desaparición de otras 9 en la zona fronteriza con Brasil. Alfredo Romero, director de esta organización, ofreció este primer balance de fallecidos luego de los hechos violentos del fin de semana en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil. Hay que decir que finalmente la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU se pronunció. Michelle Bachelet el fin de semana condenaba estos hechos, las víctimas mortales, y cifraba en 300 los heridos en esta primera declaración oficial. Me parece que tenemos la declaración de Alfredo Romero, este balance que ofrecía en rueda de prensa la mañana de hoy. Vamos a reponer un extracto para ustedes. 58 personas heridas de bala. Aquí tenemos la lista, por ejemplo, de las personas que se encuentran en el hospital Rosario Vera Zurita. Aquí vemos herido por arma de fuego, herida por arma de fuego. Aquí tenemos herida por arma de fuego. Tenemos incluso heridas por armas blancas, pero tenemos heridas por arma de fuego en el muslo izquierdo, miembro inferior izquierdo. Tenemos varias heridas de diferentes personas en diferentes partes del cuerpo. Quiero decirles que en el hospital
de Boavista, aquí también tenemos la lista de todas las personas que están allí y queremos pues pedirle la colaboración a los medios de comunicación que informen sobre todos los heridos de bala que se encuentren allí. Ya hay que cierta desinformación porque, como ustedes bien saben, la frontera en lo que se denomina la línea entre Santa Elena de Guairén y Boavista fue trancada en este momento. Entonces no hay acceso de un lado a otro y se encuentran allí 20 personas venezolanos heridos y 19 heridos de bala. Vamos a dar la lista en este momento. Pero lo más importante, digamos, o algo muy importante en Boavista, es que las personas de mayor gravedad fue las que se trasladaron hacia allá. En este sentido tenemos 2 personas indígenas de la comunidad también de Cumaracapay, que son el ciudadano Clever Pérez y el ciudadano Rolando García, que están en cuidados intensivos muy graves por las diferentes heridas de bala que sufrieron en virtud de este ataque que se produjo en esta comunidad el 22 de febrero. Bueno, parte de las declaraciones de Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, ofreciendo balance de esta acción de cuerpos de seguridad, de colectivos armados para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Es lo que el presidente de la Constituyente Comunal ha calificado como la derrota al imperialismo. Por eso nos hacíamos tantas preguntas al inicio del programa, si esta acción contra venezolanos, contra los pueblos indígenas de nuestro país puede calificarse como una victoria. Francamente, no entendemos, digamos, esa expresión, pero en todo caso, Corea del Sur, hay que decir, reconoció el día de hoy a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país. El ministro de Exteriores surcoreano pidió al presidente de la Asamblea Nacional celebrar lo antes posible unas elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles en Venezuela. Sobre este tema hacía una referencia el diputado Miguel Pizarro durante el fin de semana, ofreciendo balance sobre lo ocurrido con la ayuda humanitaria que intentó ingresar a nuestro país, advirtiendo que sí, que está en la agenda la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Es el último objetivo que se han fijado. Luego del cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición, vendría este proceso comicial, pero en todo caso se lo plantean sin Maduro en la presidencia y sin Tibisay Lucena al frente del Consejo Nacional Electoral. A esta hora hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos William H. Phelps
y sus aves. Las pintaba con polvo de arsénico y alumbre, las rellenaba de algodón y cuidadosamente suturaba su abdomen. Fue así como William H. Phelps construyó una de las colecciones de aves más importantes del mundo y fundó las bases de la ornitología en Venezuela. William H. Phelps nace en Nueva York en 1875. En 1896 visita el oriente del país por primera vez como estudiante de la Universidad de Harvard en busca de evidencias sobre el origen evolutivo de las aves de la vecina isla de Trinidad. Poco después regresa al país y decide formar una familia en San Antonio de Maturín. Pero los embates de la guerra civil, algunos problemas de salud y su deseo de establecerse sólidamente y financiar sus estudios sobre aves lo obligan a mudarse a Caracas, donde emprende algunos negocios que lo convertirían en un exitoso empresario. No obstante, William H. nunca perdió el interés por las ciencias y ya sexagenario retornó a lo que realmente le apasionaba, las aves. Entonces se dedica a recolectar aves en regiones remotas del país, lo cual culmina en la clasificación de 1.200 ejemplares y la descripción de 237 especies nuevas para la ciencia. Sus numerosas expediciones no solo revelaron la enorme diversidad de pájaros de nuestro país, sino que también contribuyeron significativamente al levantamiento cartográfico de regiones desconocidas para el momento. Algunas de ellas hoy importantes hitos geográficos como Isla de Aves, el Cerro Roraima en la Gran Sabana, el Cerro de la Neblina en Amazonas y el Páramo de Tamá en el Táchira. Por su valiosa contribución a la ciencia de nuestro país, William H. Phelps fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1953, ocupando la silla número 28 hasta su fallecimiento en 1965. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo decíamos hace algunos minutos, el Grupo de Lima ha reiterado su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como su comandante en jefe y exhortaron a que fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no de una persona cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. No es el único llamado en esa línea. A este tema se suma la cantidad de efectivos militares que han cruzado hacia Colombia, hacia Brasil, más de 160 según autoridades de ambos países. Para hablar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a nuestra siguiente invitada, Rocío San Miguel, es presidente del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre un gusto conversar contigo.
Pues le pedí una primera oración acerca de este llamado que ha hecho el Grupo de Lima en una reunión a la que asistió el presidente encargado Juan Guaidó y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, otra vez a la Fuerza Armada Nacional, y este fenómeno de la salida de Venezuela de varios efectivos con destino a Colombia y a Brasil. ¿La escuchamos? Sí, es un llamado muy importante que fortalece la línea emprendida por el presidente Juan Guaidó hacia la Fuerza Armada Nacional. Robustece, sin lugar a dudas, el perfil que se está dando a la crisis y al proceso venezolano y el papel que debe decidir finalmente cada efectivo militar. Lo que ha ocurrido a partir del día sábado, el 23 de febrero, con el inicio de un goteo muy importante, que ya no puede ser llamado goteo, sino una firme y decidida acción de decenas de efectivos militares, se calculan más de 167 incluso hasta ahora, que han cruzado la frontera hacia Brasil y también a Colombia, demuestra claramente que la pretendida que Maduro no es. Además, María Alejandra, ya hay varias lecturas que se desprenden de los videos, los cuales se expresan estos efectivos militares. Por una parte, reclaman y denuncian cómo están siendo obligados de alguna manera a disparar contra el pueblo. Todos, casi aquellos que se manifiestan, señalan que no quieren disparar contra el pueblo, y además señalan cómo están en desacuerdo con la utilización por parte de la Fuerza Armada de mandos militares de colectivos armados. Yo creo que son dos importantes denuncias que fortalecen de alguna manera todas las acciones que se están siguiendo a la comunidad internacional. Algo que sabemos todos los venezolanos que ha venido ocurriendo todo este año, pero que ya el mundo puede constatar de manera fehaciente con el testimonio ya, humano que estos efectivos militares están trasladando al mundo con sus declaraciones. ¿A qué atribuye usted este fenómeno? Porque ciertamente es una situación que no habíamos visto antes. La salida, la huida de efectivos militares hacia Colombia, hacia Brasil, tiene que ver con esta ley de amnistía que promociona la Asamblea Nacional o con la decisión de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan de utilizar incluso grupos armados irregulares para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Qué puede comentarnos? Esta es una situación inédita en la historia de la Fuerza Armada Nacional, inclusive que plantea aspectos morales controvertidos, pues nunca se espera que una Fuerza Armada Nacional tenga que huir de su país. Esto solamente pone de relieve las enormes tensiones a las que está siendo sometida. Pero yo diría que esto obedece, sin lugar a duda, a la orden que dio Juan Guaidó el día sábado a los efectivos militares de no considerárseles traidores a la patria, de no considerárseles desertores para el caso de cruzar la frontera, para desmarcarse de Nicolás Maduro. Creo que eso hizo un efecto avalancha inmediato, incluso más allá que el de la propia ley de amnistía, porque es justamente a partir de ese llamado que hace público en su cuenta de Twitter cuando comienzan de manera masiva a moverse efectivos militares a todo lo largo y ancho de la frontera nacional, concretamente en la frontera con Colombia y Brasil. Si me permite, tenemos un extracto de un video que justamente publicó Juan Guaidó en su cuenta en Twitter en compañía de buena parte de estos efectivos de la Fuerza Armada Nacional que decidieron salir de Venezuela huyendo con destino a Colombia. Según Migración, ya superan 160 efectivos militares que se encuentran en el vecino país. Él se dirigía a estos agentes de seguridad en los siguientes términos. Vamos a escuchar su mensaje, esta grabación, y yo quisiera su comentario. Unos colectivos. Eso no se pega. Y vi claramente cómo hubo brazos caídos de muchos oficiales. ¡Fuera la tiranía! ¡Que viva la libertad, mi comandante jefe! La tiranía, viva la libertad, viva el honor y viva la patria de Bolívar. Dios lo bendiga. Hoy llegó un número muy importante, sin precedentes, en este momento. Y vienen más, mi comandante en jefe. Sabemos que vienen muchos más ahora. Quiero que vengan, pero también que vayan.
Bueno, si hay que ir para allá, vamos. ¿Y qué? Rocío San Miguel, quisiera su comentario, porque ciertamente esto no lo habíamos visto en los últimos 20 años de esta administración, cuando llegó al poder el expresidente Chávez. ¿Qué puede comentarnos? El andamiaje de valores que se expresa tanto desde la voz de Juan Guaidó como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, apelando al honor, apelando a la gallardía de estos efectivos militares, pero también las expresiones de los efectivos allí reunidos: muera la tiranía. Es decir, esto es el reflejo de una situación muy lamentable, muy triste que se está viviendo en la Fuerza Armada Nacional. Tenemos que comprender que la bisagra que permite desmarcarse por parte de los oficiales efectivos en todos los grados y jerarquía de la Fuerza Armada Nacional es muy difícil cuando se encuentran en el interior de la República, porque saben inmediatamente que pueden ser detenidos o sus familiares perseguidos e inclusive torturados, como se ha señalado. Y esta bisagra que se construyó desde aquellos efectivos militares que están en la frontera ha permitido darle el paso a muchos. No nos debe llamar la atención que muchos adentro, yo hablaría de amplios porcentajes, probablemente más del 70% de la Fuerza Armada Nacional quiera estar del lado de la Constitución, pero no encuentran el modo de hacerlo, derrotando el miedo, derrotando la vigilancia, derrotando la amenaza que ciertamente y de manera real existe dentro de la institución Fuerza Armada Nacional. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Es decir, que más de la mitad de la Fuerza Armada cruce en la frontera. Hoy veíamos imágenes de algunos efectivos, incluso a través de las trochas, tomando en cuenta la decisión de Nicolás Maduro de cerrar el paso hacia Colombia. ¿Cuál es su impresión? Es decir, ¿cómo proyecta usted este fenómeno inédito en el seno de la institución armada de nuestro país? Hay dos modalidades que sin duda alguna pueden ocurrir en el mediano, en el corto y mediano plazo. La primera de ellas es la de que continúen poco a poco ocurriendo este cambio de bando por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional. No puede hablar de deserción, dado que el propio comandante en jefe, Juan Guaidó, los considera desertores. Así lo ha expresado abiertamente. Entonces podríamos acuñar una palabra: cambio de bando por parte de efectivos militares. Y esto podría continuar en la manera en que ha venido sucediéndose, a través de cruce de fronteras, por las miles de trochas que existen en los pasos con Colombia, mucho más difíciles con Brasil, o puede ocurrir bajo otras modalidades. Podría ocurrir también con el ingreso violento hacia embajadas, podría ocurrir inclusive con la toma de alguna unidad aérea para volar hacia otro país. Ocurrió en Irán en su momento, ocurrió en otros países. Es decir, este goteo puede ser cada vez más insistente, pero también puede en algún momento dado darse una ruptura en bloque que sin duda tiene en ciernes enormes peligros. Uno de ellos es que una gran parte o una parte decida no hacerlo y se enfrente a la Fuerza Armada Nacional. Eso reviste enormes y complejas situaciones probables de violencia, pero también es uno de los escenarios que podemos tener para seguir en los próximos eventos que ocurran en el país. Me interesa mucho conocer su apreciación, su análisis acerca del fenómeno. Ciertamente, lo que usted comentaba, lo que se espera en el caso concreto de una institución militar es una actitud totalmente distinta a la de soltar las armas y huir fuera del país. De hecho, cuando veíamos estas imágenes recordábamos lo que hemos leído en el caso de países como Corea del Norte. Yo quisiera su comentario, a lo mejor es una exageración, pero quisiera su comentario al respecto, porque cuando uno escucha el testimonio de estos efectivos es efectivamente en algunos casos de mucho temor. ¿La escuchamos? Sí, sin duda alguna, lo ha escrito muy bien. El modo en que está dándose el cambio de bando por parte de estos efectivos militares es el típico modo de que huyen de países dictatoriales. Es decir,
corren, abandonan sus armas, cruzan la frontera o ingresan en un espacio jurisdiccional distinto. Es doloroso porque significa el abandono de una Fuerza Armada Nacional, pero es una fórmula que claramente ejemplifica, fotografía los enormes riesgos personales, a la integridad personal que enfrentan estas personas de ser masacradas, de ser torturadas, de ser asesinadas y sus familiares también, para el caso de hacerlo en el interior del país. Sin duda, ejemplifica claramente la situación de países donde hay dictadura. Ahora, también hemos escuchado al presidente encargado, Juan Guaidó, pedir a la Fuerza Armada Nacional, accionar contra, o al menos impedir la acción de estos cuerpos paramilitares que, dejaron como saldo varias víctimas mortales durante el fin de semana, impidiendo el paso de ayuda humanitaria, lo cual algunos, quienes forman parte del círculo de Nicolás Maduro, han calificado como una victoria contra el imperialismo. Quisiera su comentario también en torno a este tema. Sí, es muy grave la reiterada fórmula de echar mano a los colectivos armados que ya desde hace muchos años viene haciendo la llamada revolución bolivariana. Esto nuevamente ha quedado patente en esta ocasión para la comunidad internacional, cómo se ha hecho y cómo nuevamente se han utilizado en el caso del ingreso a la ayuda humanitaria. Hay fotografías muy reveladoras de la actuación de estos colectivos armados en Táchira, en Ureña, con armas largas, con un patrón de actuación en el claramente se ve una unidad de comando, un entrenamiento en esta dirección. Pero a mí también me llama la atención la locución del propio presidente de la República el día sábado, cuando reunido con sus seguidores en Caracas, apelaba a el mandato, a la VC, al PSV, pero también a los colectivos de salir en defensa de la revolución para el caso de estar amenazada. Me llamó poderosamente la atención porque allí claramente se estableció la unidad de mando adscrita directamente al presidente de la República, lo cual está grabado y lo cual es inclusive exhibible frente a cualquier corte internacional. Esto viene configurando, como sabe el país, patrones reiterados, generalizados de violaciones graves a los derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad. Cuando se utilizan con fines de exterminio a un grupo político, elementos armados como lo han sido los colectivos para asesinar a quienes manifiesten y a quienes protesten en Venezuela. Finalmente, viendo las imágenes de lo ocurrido el fin de semana, que lamentablemente no son novedosas, pero ocurren o suceden en un momento muy distinto de nuestra historia en la actualidad, nos preguntábamos cómo recomponer la institución armada en nuestro país, porque da la impresión que está fraccionada por momentos y francamente da la impresión que dentro conviven varios grupos, incluyendo aquellos que sienten la necesidad de huir incluso del país. Quisiera su comentario. Yo creo que el caso de la reconstrucción de la Fuerza Armada es un desafío, pero no imposible. Hay para mí otros desafíos aún mucho mayores que tienen que ver con la reorganización del Estado. Edificar una Fuerza Armada Nacional que prestigie al país y que se prestigie a sí mismo es una tarea posible en Venezuela. Y para ello 3 pilares son fundamentales: el de la profesionalización, insistir en la profesionalización de la Fuerza Armada Nacional, desanclarla del proceso de partidización política, llevar adelante un esquema de dignificación y de bienestar social para la familia militar venezolana. Yo creo que hay que incorporar inclusive a la Fuerza Armada Nacional al proceso de transición del país. Hay que decírseles claramente que ellos formarán parte de la reconstrucción del país. Yo veo a más de un 90% de la Fuerza Armada Nacional caminando hacia la transición, y solo aquellos vinculados a violaciones muy graves a los derechos humanos, que por cierto prohíbe la Constitución emitir perdón en favor de estas personas,
veo solamente a ese pequeño grupo autoexcluyéndose de la Fuerza Armada Nacional y muy probablemente de algunos otros que escapen en algún momento del país con un plan B en el que busquen hacer vida con las enormes fortunas que han logrado guardar en cuentas en el extranjero. Pero claro que es posible hacer de una Fuerza Armada profesional, enfocada en las funciones que prevé el artículo 328 de la Constitución, utilizando los medios militares para el control efectivo jurisdiccional de la República, para la defensa de la integridad territorial, para hacer defender cada milímetro de la República. Y creo también que es importante adelantar todo aquello que tenga que ver con el desafío de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley. Eso incluye, por supuesto, a la llamada Milicia Nacional Bolivariana. Gracias, Rosa San Miguel, por atendernos, acompañarnos. Ella es presidenta de Control Ciudadano, la defensa para la seguridad, la defensa de la Fuerza Armada Nacional, expresando opinión acerca de esta exhortación que ha hecho hoy el Grupo de Lima a la institución castrense en nuestro país y lo que ha ocurrido, este fenómeno inédito de la cantidad de efectivos que han decidido huir de Venezuela con destino a Colombia o incluso a Brasil. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre comento información de interés. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, durante su intervención el día de hoy en el marco del cierre de esta reunión del Grupo de Lima, dijo: hay informaciones de serias amenazas a familia de Juan Guaidó. Queremos responsabilizar a Maduro de cualquier acción contra Guaidó y sus familiares. Si sucede, daría lugar a que el Grupo de Lima actúe con todos los medios diplomáticos y políticos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulichar Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR